diosa Lucine, que desea olvidar, pero no puede. Soy la voz de quienes nos hacen falta. Por favor, al fondo, los que quieren olvidar, pero no pueden. Al otro lado, los que deben recordar, pero no quieren. Los que están vivos y quieren recordar, al fondo, por favor. Los que deben olvidar, pero no quieren. A este lado. Sigan, señoras y señores, hagan sus apuestas. Tomen su lugar en la memoria, su lugar en el olvido. Señoras y señores, este ya no es más un teatro, es el espacio de la memoria viva y muerta. Trabajé en otra obra con el mismo Teatro La Mama sobre el secuestro, cuando Colombia vivía una realidad muy compleja respecto a ese tema del secuestro. Muchas mujeres, periodistas, mujeres, niños de este país vivieron el flagelo del secuestro. Entonces, pues la obra en la que trabajé se relacionaba con esa realidad. Trabajé con un grupo que se llama Umbral Teatro, con quienes también ellos fueron integrantes de este grupo de La Candelaria, entonces pues también traían, digamos, heredado ese ingrediente que debe tener toda obra de arte, pues digamos que se precie de ser una obra de arte, porque finalmente pues el arte nos habla de la vida, de la realidad, ¿sí? De la realidad de una manera transformada para poderla ver de manera distinta y tomar y asumir una postura frente a eso. Hace unos meses tenía relevancia política, apoyo popular, apoyo de columnistas, de ganaderos, de industriales, acepto los crímenes, acepto la condena. Vengo aquí y empiezo a escuchar voces, a ver imágenes, muertos que se aparecen. Nos podríamos ir. Váyanse. Diga nuestros nombres. Digamos, nunca hay una intención de ser con él. No hay intención de ser con él. Pero sí de generar contrastes. Sí. Es una historia muy dura. El dolor, la muerte, la masacre, la desaparición, la crueldad absoluta, la violación. Si yo cuento eso, como lo estoy diciendo, es primero que es una cosa muy dolorosa, que el dolor lo aguanta uno 10 minutos. No quiere decir que no nos tengamos que enfrentar con el dolor, sí nos tenemos que enfrentar con el dolor, pero tenemos que encontrar mecanismos para eso. Quejarnos es inútil y creo que le hace un flaco favor a la situación actual del país. Empezar a quejar, a decir, usted es un asesino, mire lo que hizo, mire lo que volvió, eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Como la ultraderecha sabe que hay criminales que estuvieron en el poder y sin embargo los aceptan. El problema no es que sepan, el problema es cuál es la mirada que tenemos para eso. No podemos tener solamente un discurso para quejarnos, tenemos que encontrar contrastes. Hay una dicotomía permanente en nuestra sociedad: víctima, victimario, héroe, criminal, un referente moral que lo señalan de corrupto, o los grandes corruptos dando clases de moral. Es una cosa muy paradójica. Aquí se matan a alguien y existe como el por algo se dijo. Si violan a una niña de 14 años y dicen, pero no ve cómo se vestía. Sí. Existe como siempre un juego, siempre y cuando no sea mi hija, mi hermana, mi familia, estoy de acuerdo. Acá dicen,
Estamos en contra del reclutamiento de menores para la guerra. Pero si en un enfrentamiento con la guerrilla matan a un guerrillero, no importa si era menor. Es un criminal. Ahí los sicarios, el sicariato, dicen, pobres los niños sicarios, son víctimas de la sociedad. Pero entonces son asesinos o no, son víctimas o no. ¿De qué lado nos ponemos? Todo es de una ambigüedad permanente. Entonces, en esa medida, también la violencia tiene que ser así. Me dice, cuando ustedes llegaron, nosotros gritamos. Bueno, pues más o menos así, dice. Entonces, por eso esos cortes, no podemos dejarnos llevar por el dolor, porque la obra se nos une. ¿Cuál es la pregunta? Su cuerpo y mi cuerpo es la respuesta. No tengan miedo, vengan. Esta noche nos hemos puesto aceites esenciales. Además, no hay ningún río que pueda ahogar a un muerto. Y como la vida que nosotros tenemos en este país está cargada de una historia de conflicto, de violencia, de sangre, de muertos, de desaparecidos. Entonces, pues esos son los insumos que tenemos. Entonces, pues, ¿cómo hacer un teatro de la violencia? ¿O cómo no hacerlo? Nuestra intención no es hacer una denuncia, no es dar clases de historia, es hacer una pieza dramática. Y en la medida en que sea y drama, no me refiero a drama de llanto, sino a drama de conflicto. El drama se da cuando hay dos fuerzas en choque, cuando hay fricción. Pues hay una obra que para el nuevo milenio fue como catalogada, como seleccionada como una de las obras del siglo, que fue Guadalupe años 50. Y pues yo considero que esa es una obra que nos muestra un panorama muy, muy claro de la historia de este país respecto a la violencia. Entonces, si un niño, los niños le dicen, y ellos jugaron fútbol con la cabeza de él. Entonces, pero entonces un niño se imagina el partido de fútbol. Un niño se imagina el partido de fútbol. Uno dice, ¿y cuánto fue el partido? Entonces, es con pensamiento de niño más que la intención de hacer un chiste. Pero además, y sobre eso pasamos rapidito. Entonces, ustedes lo que quieren es jugar fútbol con mi cabeza. Ole, ¿cómo fue el partido? Gol de cabeza. Y salen, inmediatamente viene Salvo Castelo y dice lo de que jugamos fútbol con las cabezas de ustedes nunca se comprobó, a lo mejor fue un invento de la prensa. Y eso es real. Eso lo dijeron los paramilitares de la masacre del Salar. Era perfectamente fácil identificar quiénes eran guerrilleros, quiénes no lo eran. Yo lamento que situaciones como esta se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor. Yo creo que lo de las torturas son novelas de terror, desinformación por parte de los testigos que hay en la zona. No se tortura en la autodefensa, eso es mentira. Es una memoria ficcional igual. La verdad está en la vida real. El teatro es una ficción. Y en esa medida yo puedo recrear elementos que sucedieron en la vida. Me parece peligroso decir que uno tiene un papel fundamental en la creación de memoria porque es solamente un punto de vista, es el punto de vista del artista. Y yo no puedo decir esto fue lo que pasó, sino este es mi punto de vista respecto a algo que pasó o a muchas cosas que pasaron. Si tú me dices, vamos a hacer una obra sobre la tragedia de Bojayá,
Entonces, ¿yo qué digo? Voy a hacer una escenografía de una iglesia donde donde voy a meter 400 extras y después hago un estallido y gente gritando y quemándose. Eso no tiene ningún sentido. Pues es aterrador y medio morboso. O sea, ¿cómo voy a ver? Si me dicen, ojalá, ¿cómo veo yo eso? Dos señoras hablando en el cementerio un año después. La comunidad 5 minutos antes de la tragedia. Casos particulares de eso. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Quiero echarle la culpa a la guerrilla? ¿Quiero echarle la culpa a los paramilitares que cogieron como escudo a la población? Quiero hablar desde el punto de vista del sacerdote. Quiero hablar desde el Cristo que estaba ahí en la iglesia bueno y después destruido. ¿Cómo voy a hablar eso? ¿Cuál es el punto de vista? Eso es muy complicado. Yo no puedo decir aquí hay memoria, que hay un punto de vista frente a un hecho histórico. Por supuesto que el teatro y el arte tiene también la función de generar memoria, un tipo de memoria, la otra parte de la historia que no se cuenta, o la historia de los que no tienen voces para contarla, porque son acallados, porque son dominados. Entonces hay la voz del arte que permite que esas voces sean escuchadas y que permite que esas voces revivan y les recuerden a todos que eso pasó o está pasando. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.